Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega de este curso de Word 2010 avanzado. En el último vídeo lo dejamos, si recordáis, combinando correspondencia en un documento que es el que tenemos en pantalla y habíamos llegado ya incluso a crear la fuente de datos, la base de datos desde el propio Word y habíamos guardado la base de datos, ¿no? Bueno, lo que os voy a enseñar es cómo efectivamente Word ha guardado la base de datos del vídeo anterior en la carpeta que os indiqué, mis orígenes de datos, en el formato Access. Luego entonces abro pues un explorador de archivos, me voy a la carpeta Documentos y dentro de la carpeta Documentos fijaos como efectivamente tenemos una carpeta, por lo menos yo, que se llama mis archivos de origen de datos, junto con todas las demás que pueda tener por aquí. Y dentro de esta carpeta, si la abrimos, bueno, pues tenemos la base de datos que nos ha creado Access en formato MDB. Y fijaros cómo además pues me indica que está abierta. Esto que veis aquí pues son pruebas que he ido haciendo yo pues para otras cosas que nada tienen que ver con lo que estamos haciendo ahora. Y aquí pues guardará Word la base de datos que vamos a utilizar para combinar correspondencia. Dicho esto, estábamos en el paso 3 de 6 y os dije en el vídeo anterior que ya no es necesario avanzar hasta el paso número 6, sino que a partir de este punto podemos utilizar los botones que aparecen en la cinta de opciones para terminar la combinación de correspondencia. Bueno, una vez que ya tenemos guardada la base de datos, ¿por dónde continuar? Bueno, pues lo que habría que hacer ahora es lo que se llama insertar los campos combinados. ¿Qué es insertar los campos combinados? Bueno, pues irnos a aquellas zonas de nuestro documento donde necesitemos introducir la información que está guardada en la base de datos. Y todas estas señales que os estoy haciendo ahora mismo en pantalla, todos estos recuadros, pues marcan dónde tengo que insertar la información que hemos guardado en la base de datos. Bueno, pues esto es lo que se llama insertar campo combinado. ¿Y cómo se hace? Bueno, pues tenemos en la cinta de opciones, dentro de la ficha correspondencia, por supuesto, un botón que se llama insertar campo combinado. Entonces lo que hay que hacer es colocarse, por ejemplo, situarse a continuación de estimado, estimada, dejar un poco de espacio con la barra espaciadora y a continuación pulsar el botón de insertar campo combinado. Y al pulsar el botón de insertar campo combinado, por cierto, mucho más cómodo pulsar en la zona inferior del botón que en la zona superior. Si pulsamos en la zona inferior ya me salen los campos que tenemos en nuestra base de datos, mientras que si pulso en la zona superior me sale esta ventana que de momento no la vamos a utilizar. Entonces yo creo que es más cómodo pulsar en la zona inferior. Cuando nos salen los campos que tenemos en nuestra base de datos, lo que tengo que hacer es preguntarme qué campos de nuestra base de datos, o qué campo, mejor dicho, es el que debería de ir a continuación de estimado, estimada. Y creo que todos estamos de acuerdo en que ese campo es el nombre. Es decir, para que aparezca estimado Antonio, estimada Ana, estimada María, etcétera, pues el campo que debemos incluir es el nombre. Bueno, pues lo que hay que hacer es pulsar en nombre y con eso pues sería en principio suficiente. Bien. Voy a hacer una cosa que creo que lo desactivé en su día porque cuando insertas un campo combinado de la base de datos lo que hace Word es sombrearlo en gris para que puedas diferenciar lo que es el campo de la base de datos de lo que es el texto del propio documento. Y eso pues lo tenemos disponible en este botón. En este botón que creo recordar que por defecto está activado, lo que conseguimos con esto, como podéis observar, es que cuando se pulsa aparece sombreado en gris el campo de la base de datos para que puedas diferenciar en tu documento lo que es campo de base de datos de lo que es texto del propio documento, ¿no? A mí me gusta tenerlo sombreado en gris. A continuación me sitúo de nuevo en nombre. ¿Y aquí qué hay que hacer? Pues repetir la operación. Dejamos un poco de espacio con la barra espaciadora, pulsamos en insertar campo combinado y aquí nuevamente tiene que ir el nombre otra vez. A continuación nos situamos en apellido, colocamos apellido, a continuación en edad, colocamos edad, a continuación carnet, colocamos carnet, a continuación dirección, dirección y a continuación teléfono. Y aquí suele surgir una pregunta y es, oye, ¿no puedo hacer esto en vez de campo a campo, insertarlos todos con algún botón de alguna forma, todos a la vez? Bueno, pues yo hasta la fecha, que esta pregunta me la hacen siempre, no he encontrado ni libro ni tutorial que me lo indique, ni botón en Word que permita hacer esto, ¿no? Porque lo he buscado varias veces. Si alguno de vosotros lo encuentra, que lo comparta con la comunidad. Pero yo hasta ahora los he tenido que introducir, pues como lo acabo de hacer ahora, uno a uno. Bueno, pues una vez que ya tienes introducidos los campos de combinación, fíjate que están sombreados en gris, cada uno pues donde debe de ir. ¿Qué hay que hacer ahora? Bueno, pues lo que hay que hacer ahora, ni más ni menos, es generar ya por fin el documento final, el documento del resultado. El documento final es el que se llama documento de combinación y va a ser otro documento diferente a este, diferente al que nos encontramos. Por cierto, estoy observando que aquí falta una C.
ahí, perdonad. Decía que el documento de combinación es un documento diferente al que nos encontramos. Cuando le digamos a Word que combine este documento con los campos que acabamos de incluir de nuestra base de datos, va a generar otro documento de Word por encima de este, con 4 cartas en nuestro caso, porque son 4 las personas que teníamos en nuestra base de datos. Si en nuestra base de datos hubiéramos tenido 400 personas, pues generaría un documento de Word de 400 páginas y en cada página, pues, la carta para la persona correspondiente. Bueno, ¿cómo le decimos finalmente a Word que combine correspondencia? Pues si nos fijamos en la ficha correspondencia, hay un botón a la derecha del todo que se llama finalizar y combinar. Y ya podemos utilizarlo, porque podemos hacer muchas más cosas, pero eso lo vamos a dejar para vídeos posteriores. De momento estamos haciendo una primera combinación sencilla. Entonces pulsamos en el botón de finalizar y combinar y nos sale un menú que nos dice lo siguiente. ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres editar los documentos individuales? ¿Qué es esto de editar los documentos individuales? Pues precisamente lo que os acabo de comentar, que genere un documento por encima de este con tantas páginas o tantas cartas como personas haya en nuestra base de datos. Si le dijéramos la segunda opción, imprimir documentos, si tenemos la impresora conectada y encendida y lista, lo que haría sería directamente sacar las cartas en papel por la impresora. Y si le dijéramos que envíe mensajes de correo electrónico, lo que haría sería abrir nuestro programa gestor de correo electrónico, en mi caso el Outlook, que no lo voy a hacer, y ya tendría generados tantos correos como cartas tuviéramos en nuestro documento o como personas tuviéramos en nuestra base de datos. E incluso si en estas cartas figurara o figurase la dirección de correo electrónico de estas personas, las enviaría. Bien, pues nosotros la opción que vamos a utilizar va a ser la de editar documentos individuales. Luego entonces pulso en finalizar y combinar, editar documentos individuales y nos vuelve a salir otra ventana más en la que nos pregunta si queremos combinar todos los registros. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si de tu base de datos, la nuestra, en la cual tenemos 4 personas, queremos generar una carta para cada una de esas personas, es decir, si queremos combinar todas las personas, todos los registros, o bien, si deseas combinar el registro actual, ya veremos después, más adelante, qué es esto del registro actual, o si quieres, por ejemplo, generar las cartas, imagínate que tienes una base de datos con 400 personas, pues si quieres generar cartas de la persona 100 hasta la 200 y solamente de la 100 a la 200, ¿no? Bueno, en nuestro caso, como tenemos una base de datos bien sencilla y es la primera combinación que realizamos, le vamos a decir que todos, con lo cual nos generará 4 documentos y le damos a aceptar. Hecho esto, pues si observáis, nos genera 2 documentos. Fijaros en mi barra de tareas, como al posicionar el ratón encima del icono de Word, pues tenemos 2 documentos, la carta tipo, que nos la ha dejado detrás, en segundo plano, y un nuevo documento que lo haya denominado cartas 1, y es el documento que tiene, pues, una carta, una notificación por cada persona. Fijaos que nos podemos desplazar con la barra de desplazamiento hacia abajo, con lo cual ya tenemos aquí una carta para la primera persona de nuestra base de datos, perdón que le he dado a la negrita sin querer, con los datos correspondientes de esa persona, estimado Antonio, nombre Antonio, apellido Gómez, 52 y tal. Bueno, pues si nos desplazamos hacia abajo, pues tenemos la de Ana. Si nos desplazamos hacia abajo, tenemos la de María. Y si nos desplazamos hacia abajo tenemos la de Manuel. Entonces, si en nuestra base de datos hubiera muchas más personas, pues seguiríamos moviéndonos hacia abajo con la barra de desplazamiento en este documento de Word y habría una carta para cada persona. Esto es combinar correspondencia. Entonces, lo que habría que hacer ahora sería imprimirlo para sacarlo en papel o lo que quieras hacer con el documento. Entonces, como podéis observar, consiste en que Word genera de manera automática pues documentos de combinación que pueden ser cartas, pueden ser sobres y lo hace por ti con los datos que haya en tu base de datos. Y una vez que hemos realizado pues una combinación sencilla, facilita, pues a partir de aquí podemos incluir muchas variantes. Podemos jugar mucho con la combinación de correspondencia. Entonces, lo que voy a hacer va a ser este documento que nos ha generado nuevo, pues lo voy a eliminar, es decir, lo voy a cerrar sin guardarlo ni nada y nos quedamos detrás con el documento, la carta tipo con los campos incluidos. Por cierto, si alguien guarda cambios en este documento, una vez que has incluido los campos de combinación de la base de datos, cada vez que abras este documento desde la carpeta correspondiente,
va a salir un mensaje diciendo que o preguntando si quieres que Word incluya los campos de la base de datos correspondientes. Lo que pasa es que no lo dice de esta forma tan sencilla, sino que dice algo así como Word va a ejecutar una instrucción SQL. Bueno, en fin, un mensaje extraño que en definitiva lo que quiere decir es eso, si quieres que te incluya los campos de combinación. Y es que resulta que este documento ahora mismo está enlazado de alguna u otra forma con la base de datos que tenemos guardada en la carpeta mis orígenes de datos. Entonces, si guardaras cambios, que yo no lo voy a hacer, cada vez que abres este documento, pues sale ese mensaje un tanto extraño que viene a decir eso. Bueno, más cosas. Cuando hemos pulsado el botón de finalizar y combinar, cuando le hemos dicho editar documentos individuales, en esta ventana nos decía que si queríamos combinar todos, que es lo que hemos hecho nosotros, con lo cual te genera un documento por cada persona, pero también te ofrece la posibilidad de generar una carta solo para el registro actual. ¿Y esto qué es del registro actual? Pues vamos a verlo. Cancelo esta ventana. Una vez que tú has incluido los campos de combinación de la base de datos, antes de generar el documento final, puedes moverte hacia adelante o hacia detrás por tu base de datos como haciendo una vista previa, antes de generar el documento para ver si queda bien. Es decir, nosotros hemos incluido los campos de combinación, pero a lo mejor te apetece echar un vistazo cómo queda el resultado antes de combinar correspondencia y que te genere el documento. ¿Y esto cómo se hace? Bueno, pues esto se hace utilizando este botón que estoy señalando de la cinta de opciones, de la ficha correspondencia, que se llama Vista Previa de Resultados. Si pulsas el botón de Vista Previa de Resultados, fíjate que en tu documento cambia el nombre de los campos por la información que hay en cada campo. Y por defecto te muestra, en este documento, que solamente tiene una página, por supuesto, te muestra la información de la primera persona que hay en la base de datos. Si quieres moverte hacia adelante o hacia detrás para hacer una vista previa de todos los registros, lo que tienes que hacer es, en la cinta de opciones, utilizar estos selectores de registro que aparecen a la derecha del botón de vista previa. Entonces, si yo voy pulsando el botón de la flecha a la derecha, pues me voy moviendo por la base de datos hacia adelante o hacia atrás, hacia el último registro o hacia el primero. Entonces, si por ejemplo yo estoy haciendo una vista previa y me voy hasta el registro 3, llego a la persona que nosotros guardamos con estos datos, María, Martín, edad 27, etc. Imagina que quieres generar el documento de esta persona, solamente el de esta persona. Bueno, pues le daríamos a finalizar y combinar siempre después de haber hecho una vista previa y de tenerlo en pantalla. Le damos a finalizar y combinar, editar documentos individuales, pero le diría registro actual. Al darle al botón de aceptar, me genera tan solo una carta con la información de María, que es la que tenía en pantalla. Bueno, pues para eso sirve registro actual. Cierro el documento que me acaba de generar sin guardarlo ni nada. Bien. ¿Para qué sirve cuando le damos a finalizar, editar documentos individuales desde hasta? Lo expliqué antes. Esto es cuando, sobre todo cuando tienes bases de datos muy extensas, bases de datos con cientos y cientos de registros. Nosotros, en nuestra base de datos tenemos 4. Pero bueno, imagínate que en vez de generar documentos para el registro del 100 al 200, que sería lo suyo, vamos a generar documentos del 1 al 3, ¿no? Dejándonos el 4 excluido. Pues para eso sirve. No hace falta que tengas activado en este caso la vista previa, con lo cual la puedes desactivar. Si le das a finalizar y combinar, editar documentos individuales, le puedes decir desde el 1 hasta el 3, ¿vale? Porque debido a lo pequeñas que es nuestra base de datos no podemos hacer nada más. Esto se acepta y nos genera no 4 sino 3. La carta para el 1, la carta para el 2, la carta para el 3 y ya no hay más. Bueno, pues para eso sirve desde hasta. Cierro el documento, no lo guardo. Más cosas que se pueden hacer. Nosotros hemos generado la base de datos sobre la marcha, ya que no la teníamos elaborada previamente, ¿no? Y la hemos elaborado desde Word. Ya hemos visto que Word ha guardado esta base de datos en la carpeta correspondiente en formato Access. Quizás alguno de vosotros pueda decir, ahí va, se me olvidó incluir en esta carta un dato. Y fíjate que ya está la carta elaborada, que tienes los campos realizados. Imagínate que deseas incluir el código postal y te das cuenta a posteriori, una vez que lo has realizado casi todo. Es decir, solamente nos falta ya finalizar y combinar y antes de pulsar en el botón, pues te das cuenta de que te falta el código postal. ¿Se puede solucionar? Sí, se puede solucionar. Y me diréis, pero si ni siquiera está en la base de datos, se puede solucionar. Para empezar, tendríamos que ir a nuestro documento y crear pues el sitio para introducir un campo más, que va a ser el código postal. Después, tenemos que modificar la base de datos. Y para modificar la base de datos, tenemos que fijarnos de nuevo en el asistente que tenemos en la parte de la derecha y fijarnos cómo
tenemos una opción en el paso 3 de 6 que es editar lista de destinatarios. Esa función que nos aparece ahí sirve precisamente para estos casos, para editar la base de datos incluyendo campos nuevos o eliminando campos que ya no necesitemos. Da igual que pulséis en esta opción que os he señalado en pantalla como que pulséis en el botón de editar lista de destinatarios de la cinta de opciones. Por eso decía que ya no hace falta ir hasta el paso 6 de 6, porque a partir del paso 3 de 6, todas las opciones que nos aparecen en el asistente las tenemos en los botones de la cinta de opciones. Entonces, podéis pulsar tanto en un lado como en otro. El caso es que si pinchas o haces clic en editar lista de destinatarios, nos sale nuestra base de datos y una vez que ya pues tenemos aquí la base de datos, podemos incluir por un lado más registros. Es decir, si fuéramos a introducir pues más personas, pues las podríamos introducir perfectamente. Y si fuéramos a modificar también la base de datos, pues lo que hay que hacer en esta ventana es seleccionar el origen de datos, nuestra base de datos, que si recordáis la llamamos mi lista 1, y pulsar el botón de edición. Bueno, pues aquí estamos ya en la ventana que todos conocemos para modificar nuestra base de datos o introducir algún registro nuevo, por si se te olvidó alguna persona. En definitiva, lo voy a repetir rápidamente, pulsas en editar lista de destinatarios, seleccionas la lista edición y ahora si quieres introducir una nueva persona, nueva entrada. Y si quieres modificar la estructura para agregar el campo código postal, lo que hay que hacer es pulsar de nuevo en personalizar columnas y me dice que para poder personalizar este origen debe guardar o descartar los cambios. ¿Desea guardar los cambios? Vamos a decirle que sí. Y ahora ya pues nos sale la ventana que vimos en el vídeo anterior. Aquí lo que hay que hacer es pulsar en agregar. Agregamos un campo que vamos a llamar, por ejemplo, C postal. Aceptamos y no puede llevar, perdonar, espacios en blanco o puntos. No recuerdo bien, puntos. No puede llevar puntos el nombre de un campo C postal. Ahora sí. Y una vez creado el campo, pues lo situamos pues al final del todo, para que coincida con la posición, aunque esto da igual, con la posición del documento. Luego entonces ya hemos creado en nuestra base de datos un campo más. Esto se acepta. Con lo cual, si os fijáis, en nuestra base de datos ya aparece un campo más que es código postal. Aquí pueden darse varias situaciones, que tenga los códigos postales de anteriores registros, de anteriores personas o que no los tenga. Vamos a imaginar que tenemos registros de anteriores personas. Pues vamos a poner aquí, por ejemplo, 28005. Aquí vamos a poner, por ejemplo, 28002. Aquí vamos a poner, por ejemplo, 20005. Y aquí, pues vamos a poner, por ejemplo, 28024. Bien, si queremos introducir una nueva persona, lo que hay que hacer es pulsar el botón de nueva entrada. Imaginemos que tenemos también una nueva persona y a esta persona pues la vamos a llamar, por ejemplo, Elena. Apellido, por ejemplo, Fernández. Vamos a decir que tiene 29, sí que tiene carnet. Vamos a decir, por ejemplo, que esta vive en General Perón. Y vamos a poner aquí un teléfono que, por supuesto, me voy a inventar. Y el código postal, pues no sé cuál es el de esta zona, pero me lo invento también. El caso es que esto se acepta. Le decimos a la pregunta si desea actualizar la lista y guardar los cambios, que sí. Y bueno, pues lo que hemos hecho han sido dos cosas. Por un lado, hemos agregado un campo más. Y por otro lado, hemos incluido una persona más. Perdonad, no sé qué ha pasado ahí. Una persona más, que es Elena Fernández. Hecho esto, aceptamos. Y ya lo único que hay que hacer es, en nuestro documento, una vez que hemos modificado la base de datos, incluir el código postal. Luego entonces, insertar campo combinado, código postal. Hecho esto, pues ya podemos perfectamente darle a finalizar y combinar, editar documentos individuales. Tengo lo que hice la vez anterior, desde el 1 hasta el 3, le voy a decir todos nuevamente. Aceptamos y ya tenemos otro documento con una carta por cada persona. Pero en esta ocasión, fijaros cómo ya se actualiza la información del código postal. Vale, perfecto. Ahí tenemos la información del código postal. Muy bien. Pues con este documento lo guardaríamos, lo sacaríamos por impresora, etcétera, etcétera, lo que quisiéramos. Lo voy a cerrar, no lo voy a guardar, me quedo con el documento de combinación. Bueno, pues ya sabemos cómo modificar la base de datos, la lista de origen de datos, una vez que tenemos el documento ya prácticamente elaborado. Más cosas que podemos hacer. Imagínate que te encuentras con una base de datos de 500 personas y tienes que enviar, por ejemplo, una carta a todos los Martín, solamente a los que se apelliden Martín. En nuestra base de datos tan solo hay uno, pero si hubiera más de uno funcionaría exactamente igual a como lo vamos a ver a continuación. Esto se llama filtrar la base de datos antes de combinar. ¿Y cómo se hace? Muy fácil.
Pulsamos de nuevo en editar lista de destinatarios, tanto en un sitio como en otro, como os dije antes, da exactamente igual para que nos aparezca la lista. Y en esta lista, pues aparece una opción, que es la opción de filtrar, que sirve pues para hacer todo este tipo de cosas, ¿no? Para enviar una carta solamente a los de Madrid, en el caso de que tengas la población, para enviar una carta a los Martín, para enviar una carta a los que vivan en tal calle, en fin, todo esto se puede hacer con filtrar. ¿Cómo funciona? Pues nada, pulsamos en la opción de filtrar, nos sale la ventana de filtrar y ordenar, y lo que hay que hacer en esta ventana es decirle que el campo, en nuestro caso apellido, va a ser igual a Martín, escribes Martín a mano, aceptas, y una vez que has hecho esto, fíjate cómo nos filtra la base de datos mostrándonos todos los que se apellidan Martín. En nuestro caso tan solo hay uno, si hubiera más aparecerían más. Esto se acepta, le das a finalizar y combinar, editar documentos, todos aceptar, y te genera pues el documento para todos los Martín. En nuestro caso, como solamente hay uno, pues nos genera una carta para María Martín. Si tuviéramos 100, pues tendríamos 100 cartas, pero todos para los Martín. Entonces esa es la opción de filtrar. Cierro sin guardar. Para continuar lo que hay que hacer es desfiltrar, porque esto se queda filtrado. Entonces volvemos a abrir la lista de destinatarios, pulsamos de nuevo en el botón de filtrar y aquí lo que hay que hacer es decirle borrar todo, aceptar, para que nos vuelvan a salir todos los registros. Como dije en el vídeo anterior, estos check, si quieres enviar una carta pues a estos que están señalados ahora mismo, pues quitas los check correspondientes, no tiene ninguna dificultad. Y otra cosa que podemos hacer, una vez que hemos desfiltrado, es buscar un destinatario en concreto. Entonces, fijaos, voy a activar la vista previa, que os enseñé hace un instante. Imagínate que tienes una base de datos enorme y vas buscando pues a Elena Martín, creo que se llamaba, ¿no? Entonces no quieres filtrarlo, quieres buscarlo directamente. Pues hay una opción en la cinta de opciones que es para buscar destinatarios. Si yo pulso en buscar destinatario, pues le puedo decir que busque en el campo apellido a aquellos que se llaman Martín, pero claro, bien escrito, porque si no lo escribimos bien, le damos a buscar siguiente y ya lo tengo en pantalla, ¿no? Entonces una vez que lo tengo en pantalla, pues le doy a finalizar y combinar y le puedo decir registro actual, editar documentos individuales, registro actual, y me genera el documento para María Martín igualmente. Es decir, hay muchas opciones para hacer lo mismo. Ya una vez que sabemos lo que es combinar correspondencia, el resto es jugar con las opciones que aparecen aquí. Otra cosa más compleja, que lo vamos a ver en el próximo vídeo seguramente, son las opciones de las reglas, y también la opción de asignar campos. Sobre todo la opción de reglas. La opción de reglas es muy útil, es muy potente. Bajo mi punto de vista, pues es curioso verla en acción, ¿no? Pero porque te permite establecer condiciones, como si estuvieras en Excel. Pues envía una carta solamente a aquellos que si el apellido tal, bueno, en fin, lo veremos en próximos vídeos. Para finalizar este video tutorial, pues vamos a generar una combinación de correspondencia con otro tipo de documento, como por ejemplo con sobres. Entonces lo que voy a hacer va a ser lo siguiente. Este documento pues lo cierro. Cuando me diga si quiero guardar cambios, pues le voy a decir que no. Y abro un documento completamente nuevo. Bueno, voy a hacer una segunda combinación de correspondencia, pero con un documento que ya no se trata de una notificación, sino que se trata de un sobre. Entonces yo lo que quiero es generar tantos sobres como personas hay en mi base de datos, pero que claro, Word me ponga ya en el sitio correspondiente el destinatario, con la dirección, el código postal, etc. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues lo que hay que hacer es irnos a la ficha correspondencia y una vez que estamos aquí, pues al igual que antes, iniciamos el asistente. Fijaros que aquí en esta ficha de correspondencia tenemos unos botones que llaman bastante la atención, que son sobres y etiquetas. Pero esto más que nada es para crear sobres individuales. También podríamos llegar a combinar correspondencia desde aquí, pero bajo mi punto de vista es más complicado. Yo lo que haría sería iniciar de nuevo el paso a paso por el asistente, pero cuando estamos en el paso 1, recordamos que nos pregunta en qué tipo de documentos estamos trabajando, vamos a decirle que son sobres. Antes le dijimos que eran cartas. Entonces, al decirle sobres y al pulsar en siguiente, en el paso 2 lo que tenemos que especificar es qué tipo de sobre es el que nosotros vamos a trabajar. Se supone que si vas a generar un montón de sobres es porque los vas a imprimir, es decir, lo que va a hacer Word, por un lado es cambiar el tamaño del documento a tamaño sobre y ponerme el nombre, los apellidos, la dirección, el código postal en el sobre, ¿no? Entonces hay que decirle qué sobre tengo yo en la impresora, porque esto, la utilidad que tiene es imprimirla, no tiene otra. Entonces se supone que tú compraste en la papelería correspondiente pues un taco de sobres y claro, tenemos sobres de muchos tamaños, tenemos sobres cuadrados, tenemos sobres alargados, etc. Y esto es lo que hay que indicarle en opciones de sobre. Si pulsamos en opciones de sobre, bueno, pues aquí tenemos todos los tamaños de sobre
Bueno, a lo mejor falta alguno, pero hay bastantes, ¿no? Por lo menos todos los que Word tiene almacenado. Cuando tú compras un paquete de sobres, por lo menos en el país donde yo me encuentro, por fuera del paquete aparece el tipo de sobre, si es un sobre 9, si es un sobre 10. Bueno, imaginemos que es un sobre 10. Vale. A continuación, ¿qué hay que hacer? Aquí se puede jugar mucho, pero para no perder el tiempo de momento, por lo menos en este vídeo, vamos a darle a aceptar. Con lo cual, fíjate cómo Word ya cambia el tamaño de lo que es un documento normal a lo que sería un sobre, ¿vale? Para que ya pues, pudiéramos imprimirlo y nos sacara por impresora lo que sería un sobre. ¿Qué hay que hacer a continuación? Pues lo que hay que hacer a continuación es algo bastante parecido a lo que hicimos antes. Ir al paso 3 de 6, pero fijaros que aquí hay una novedad. Voy a utilizar la base de datos que creamos anteriormente para introducir la información de esa base de datos en los sobres, lo que sería el destinatario, la dirección, etc. Ya no tenemos que decirle escribir una lista nueva, porque esto lo decimos cuando no tenemos creada la base de datos. Si tú tienes una base de datos pues, de hace tiempo y esa información te sirve para incluirla, por ejemplo, en los sobres, dile utilizar una lista existente. Y lo que hay que hacer es darle a la opción de examinar. Es decir, utilizar una lista existente, examinar. Con lo cual se te abre la típica ventana de Word para que te vayas a la carpeta que os indiqué yo anteriormente. Esto estaba, pues en mi caso, estaba en documentos, ¿no? Luego entonces me voy a documentos y dentro de documentos, pues me voy a mis orígenes de datos. Y aquí pues seleccionamos la base de datos, que es mi lista, y abrimos. Todo perfecto. Y una vez que hemos seleccionado pues, la base de datos, ya tenemos aquí, pues, igual que antes, ya conocemos aquí lo que hay que hacer, ¿no? Si quieres filtrar, filtras, si quieres enviar a unos tal, bueno, pues vamos a enviárselo a todos, esto se acepta. Y lo que hay que hacer ahora es ir a la zona del sobre, que suele ser la zona central, donde uno incluye pues la dirección del destinatario, etc. Entonces, si pulsamos en la zona del centro, fíjate cómo en Word se habilita una especie de rectángulo, pues porque es ahí donde tiene que ir la información. ¿Qué habría que hacer? Pues nada, insertar campo combinado, a continuación decirle nombre, le damos a la barra espaciadora un par de veces o 3, apellido, aquí pondríamos la dirección, le voy a dar al enter incluso un par de veces más, la dirección, el código postal y bueno, pues deberíamos de tener más información en este caso, ¿no? Es decir, por ejemplo, la población, la provincia, etcétera, nuestra base de datos no está, pero lo incluiríamos de igual forma. Entonces, una vez que ya tenemos los campos en el sobre, pues lo que hay que hacer es finalizar y combinar, editar documentos individuales, todos aceptar, y fíjate cómo te genera un sobre con la información de cada persona y con lo que hemos introducido. Nombre, apellido, dirección, código postal. Tenemos 6 personas, pues 6 sobres. Es decir, es exactamente igual que las cartas, solo que en el paso 1 del asistente, si recordáis, hay que decirle que voy a trabajar con sobres. Cuando me encuentro en el paso 1 hay que decirle que voy a trabajar con sobres. Y en el paso 3, si da la casualidad de que ya tienes la base de datos realizada, pues dile que vas a utilizar una lista existente. Y el resto de procesos es exactamente igual. Cuando trabajas con sobres en Word hay 2 zonas. Es la zona del destinatario y luego aquí arriba a la izquierda hay otra zona que es la del remite. Entonces, bueno, pues ya veremos cómo completar o cómo crear un remite tipo. Porque claro, el remite no creo que cambie, eres tú el que vas a enviar las cartas. El remite siempre será el mismo. Lo que cambiará será el destinatario. Incluso puedes escribirlo a mano. Es decir, si yo aquí, por ejemplo, pongo el remite a mano, pero tal cual, escribiéndolo con Word. En fin, la información que queramos poner y combinamos los sobres que genera, pues los genera pues con mi remite en todos, pero cambia la información del destinatario. ¿Veis? El remite siempre es el mismo, pero la información del destinatario cambia. Bueno, pues ya hemos visto cómo combinar correspondencia con documentos y cómo combinar correspondencia con sobres. Vamos a dejar este vídeo aquí para que no se extienda más de lo necesario. En vídeos posteriores seguiremos combinando correspondencia con etiquetas, incluyendo alguna regla para que veáis lo que es, etc. Así que os invito a que permanezcáis atentos a próximos vídeos. Hasta entonces, que os vaya bien.